Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiat. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Onda Sopiat. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiat. Dubán Alonso, desde Bacatá, es Onda Sopiat. Keti Borokoye Okabahirise Takaisi Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Onda Sopiat. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Son las 12:02 en toda la Amazonía colombiana y ustedes escuchan el informativo Ondas Opiac. Hoy es 27 de octubre del año 2022. Hoy es un día de festividad, un día muy feliz para OPIAC, para la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, y queremos contarles que este informativo está dedicado especialmente a Julio César López Jamioy, que es el coordinador general de la organización, quien hoy está cumpliendo años. Entonces le enviamos un fuerte abrazo y un saludo a nuestro coordinador general. Le deseamos muchos años más de vida y de lucha desde el informativo Ondas Opiac. Aquí siempre estarán los micrófonos abiertos para contarle a los paisanos y paisanas las noticias más importantes de la organización, que está en cabeza de Julio César López Jamioy, quien ha tenido varios triunfos en esta última semana de octubre, pues liderando el comité ejecutivo de la organización. Tuvimos la inauguración de la Maloca en la Casa de Pensamiento PIAC en Tena, Cundinamarca. Sí es Tena, Cundinamarca, ¿cierto? Sí. Y también la Casa de Pensamiento de OPIAC aquí en Bogotá. Así que felicitaciones al coordinador general Julio César López Jamioy por esa excelente gestión y que sean muchos años más de lucha. A continuación, y después de dedicarle el informativo al Presi, estas son las noticias más importantes del día. OPIAC al día. A las 12:04 les contamos que el segundo semillero de investigación propia de la escuela de OPIAC finalizó con total éxito. Allí se trabajaron iniciativas de conservación para la mitigación y adaptación al cambio climático en la Amazonía. También inició el diplomado de fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas y financieras en OPIAC. Se aproxima el cuarto torneo de fútbol de salón mixto organizado por la Coordinación de Cultura, Recreación y Deporte de OPIAC. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía se desplazó hasta el resguardo Cuenca Media y Alto del río Inírida en Guainía. En el informativo Ondas OPIAC les contamos los detalles. Recuerden que avanza la quinta sesión del 2022 de la Mesa Permanente de Concertación, un diálogo de gobierno a gobierno hacia la ruta de consulta previa para el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de Vida. Se reanudaron las mesas técnicas de concertación con el gobierno nacional para dar cumplimiento al programa especial de armonización para compañeros indígenas en proceso de reincorporación. La Coordinación de Derechos Humanos de OPIAC hace presencia y nos cuenta en el informativo más detalles. A las 12:05 del mediodía, estas son las noticias regionales. Seguimiento de la alerta temprana 024 emitida por la Defensoría del Pueblo para los municipios de Mitú y Carurú, Baupés. Los municipios de Mitú y Carurú en Baupés. Batalla de barberos en la capital baupense del día 29 de octubre y están invitados todos los jóvenes mituseños.
Desfile de disfraces de mascotas en la capital del Vaupés, en pro de cuidar y defender la vida de estos amigos fieles de cuatro paticas. Se realizará el primer encuentro de formalización de mineros del Putumayo de la informalización a la legalidad. Nacional. Los congresistas del Pacto Histórico radicaron proyecto de ley para indulto a jóvenes que están siendo judicializados por participar en movilizaciones desde el 2019 hasta el 2021. Colombia recibió 3 helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos. Gustavo Petro dijo que los utilizarían para la protección de la selva amazónica. Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas se rechaza y se denuncian los hechos ocurridos el pasado 24 de octubre del presente año, cuando hombres armados atentaron contra la vida del líder indígena Julio César Rosero Bonilla. Cuando son las 12:07 del mediodía, estas son las noticias internacionales. Ya viene el tercer eje del Plan de Acción 2022-2026 frente a la solución para la equidad de género y generaciones para la participación equitativa, una conexión con COICA para tener toda la información. Son las 12:07 del mediodía en toda la Amazonía colombiana. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Opiat. OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. OPIAC al día. Y cuando son las 12:08 del mediodía, estamos en el informativo, vamos con las noticias de OPIAT. Finalizó el segundo semillero de investigación propia organizado por la Escuela de Formación Política de la OPIAT, semillero que se llama Iniciativas de Conservación para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la Amazonía. Este encuentro tuvo como objetivo el fortalecimiento de los ejercicios de innovación para la conservación territorial desde la espiritualidad, el conocimiento propio y la sabiduría de los pueblos indígenas de los departamentos de Guainía, Guaviare y Putumayo por segundo año consecutivo. Este encuentro presencial culminó exitosamente con el fortalecimiento y la consolidación de las acciones para la implementación de las 3 investigaciones propias realizadas por los estudiantes de la Escuela de Formación Política de la OPIAT del año 2020, las cuales están encaminadas a la conservación de la selva y la mitigación y adaptación al cambio climático. Carlos Luango hace parte de la coordinación de educación de la OPIAT. ¿Qué tal, amigos de Ondas Opiat? Mi nombre es Carlos Luango, estamos aquí desde la Casa de Pensamiento de Opiat, el cual pues queremos informarles que los días 24 y 25 se llevó a cabo el segundo semillero de investigación propia de la Escuela de Formación Política de Opiat, con unas iniciativas de conservación para la mitigación y adaptación al cambio climático en la Amazonía. Este encuentro pues ya finalizó, tuvo como objetivo el fortalecimiento de los ejercicios de innovación para la conservación territorial desde la espiritualidad, el conocimiento propio y la sabiduría de los pueblos indígenas del departamento de Guainía, Guaviare y Putumayo. Esto se ha venido realizando por segundo año consecutivo. En este encuentro presencial, pues que culminó exitosamente con el fortalecimiento y la consolidación de acciones para la implementación de 3 investigaciones propias realizadas por estudiantes de la Escuela de Formación Política de Opiat, graduados en el año 2020, las cuales están encaminadas a la conservación de la selva y la mitigación, adaptación al cambio climático. Por el departamento del Guainía pues se llevó a cabo esta investigación en el cual están realizando un mandato de ingreso a sitios sagrados naturales del pueblo Puinave y Curripaco en la comunidad indígena del Remanso del departamento del Guainía. Por parte del departamento del Guaviare pues estos estudiantes
investigadores pues están llevando a cabo un documento diccionario bilingüe de la flora y fauna del humedal del resguardo indígena Panuré en el municipio de San José del Guaviare. Y por parte del Putumayo pues ellos han venido trabajando en una propuesta de monitoreo del agua y caracterización del uso y protección del río de San Vicente y Acú. Entonces, pues contarles que estas actividades están siendo financiadas y bueno, con el apoyo del PNUD, también estuvo muy bueno, con el apoyo también de la Coordinación de Educación de OPIAT en cabeza de la doctora Marbeluz Becerra. Y pues son investigaciones propias de estos departamentos que se ganaron pues por el trabajo y la labor que hicieron en el 2020 en la participación en el diplomado de fortalecimiento en gobernanza territorial. También pues en estos momentos el día 25 pues también inició otro diplomado que vamos a tener aquí a una de las compañeras líderes y profesoras y pedagogas de este proceso. Es la doctora Clara Santa Cruz, que nos va a contar más acerca de este diplomado. Gracias, Carlos Luango, que a esta hora del día se encuentra también escuchándonos desde la Casa de Pensamiento en la Finca La María, en Tena, Cundinamarca. Un abrazo fuerte también a los compañeros que a esta hora están en esta hermosa finca. Son las 12:13 del mediodía y continuamos con más noticias de OPIAT. El día de hoy también inicia el diplomado que se llamará Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. Desde el día de hoy hasta el 12 de noviembre, en el marco de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo, se estará desarrollando el diplomado de la Escuela de Formación Política de la OPIAT con un diplomado que se llamará Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. Es en el marco del modelo integrado de planeación y gestión con enfoque diferencial para los pueblos indígenas amazónicos, en coordinación de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública. Participarán estudiantes de cinco departamentos, delegados de las organizaciones propias, y estarán en la Casa de Pensamiento de la OPIAT. Carlos Luango nos cuenta más. Bueno, continuamos aquí desde la Casa de Pensamiento de la OPIAT en Tena, Cundinamarca. Pues estamos aquí, se está iniciando un proceso de fortalecimiento de líderes de nuestra Amazonía colombiana. Un nuevo diplomado que se viene realizando con la Coordinación de Educación y la Escuela de Formación Política de OPIAC. En este momento pues estamos con una de las profesoras, pedagoga. Ella es paisana de nosotros, guanana, es la profesora y pedagoga Clarita, quien nos va a contar más acerca de este diplomado que se está realizando en estos momentos aquí en la finca de OPIAT, en la Casa de Pensamiento. Entonces, Clarita, muy buenas tardes, bienvenida a el programa de nuestra emisora Ondas de OPIAC, y quiero que nos cuente un poquito acerca del diplomado que se está realizando aquí en la finca de OPIAC. Waka maharimasa hipitina yekoya arilla pa mahkena te oga masa mecha kamasane ya uko kado sana hedisa opreni dokunata. Muy buenos días a todos los pueblos amazónicos. Hoy, en nombre de la Escuela Amazónica, mi saludo especial también para informarles acerca del diplomado que se está desarrollando en la Casa del Pensamiento. Este diplomado surge como resultado del acuerdo E31 entre los pueblos indígenas amazónicos y el Departamento de Administración de la Función Pública, y con el acompañamiento de la ESAT y Escuela Amazónica. El diplomado se titula Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras en el marco del modelo integrado de planeación y gestión para los pueblos indígenas amazónicos. Este diplomado
tiene el acompañamiento de los diferentes pueblos indígenas de la Amazonía, de los 6 departamentos: Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía. Estos son los departamentos amazónicos con participación de 5 líderes que han sido seleccionados por cada una de sus autoridades y organizaciones de diferentes pueblos de cada uno de los departamentos. En total tenemos 32 participantes. Los docentes que hacemos parte de este diplomado estamos articulados entre pedagogos de la OPIAT, que estamos con el compañero Mario Nacimba, del pueblo Quichua, y Clara Santa Cruz, quien les habla, del pueblo guanano, del departamento del Vaupés. Y por parte de la Escuela Superior ESAT está la compañera Gloria Janet Jojoy Jamioy, también ella es indígena del departamento de Putumayo, y las otras compañeras que de acuerdo a las unidades irán presentando, pero iniciamos con 3 pedagogos la formación. El diplomado consta de 4 unidades, o en otros términos 4 módulos, de los cuales iniciamos el cronograma de actividades pedagógicas a partir del 24 de octubre, terminando el diplomado el día 5 de diciembre. El primer ciclo corresponde del 24 al 12 de noviembre, donde estaremos desarrollando las 4 unidades de esta formación. Entre el ciclo de formación hay un periodo del 12 de noviembre al 30 de noviembre. Los estudiantes o los líderes que están en esa formación estarán en sus territorios multiplicando, consultando. Vamos a comenzar con los que estén acá, ¿no? Consultando con sus autoridades, con su comunidad, con sus líderes para poder traer los productos que aportarán a nuestros procesos de trabajo como pueblos indígenas. Y el 5 de diciembre será la clausura de esta formación. Las unidades que podemos mencionar, de las 4 unidades a trabajar con los temas específicos, son: la primera unidad corresponde gobierno propio y estructura del Estado colombiano, tensiones y sinergias. La unidad 2 corresponde al modelo integrado de planeación y gestión de las instituciones del Estado, al igual que las estructuras organizativas indígenas amazónicas y su interacción con las instituciones del Estado. Esa es la unidad 2. O el módulo 2 que estaríamos desarrollando en el marco de la formación de la escuela. Entonces podemos también manifestar que este diplomado se desarrolla en torno al modelo pedagógico de la escuela OPIAT y conforme al currículo de la OPIAT, Catumare de Saberes, que es la secuencia didáctica de la Chagra. En ese orden pedagógico estamos desarrollando esta formación para los 30 estudiantes amazónicos en coordinación con la Escuela Superior, con la Escuela de Administración Superior y la Escuela Amazónica. Entonces, en el transcurso estaremos informando. Nos alegra mucho estar con líderes, con nuestros sabedores que también en este proceso nos van a acompañar con la parte cultural, que no necesitamos solo aprender de occidental, sino estamos articulando los dos conocimientos, el mundo propio y el mundo occidental,
para que nos enriquezca y que los jóvenes de esta formación nos puedan llevar ese mensaje, ese apoyo, aporte a las comunidades, el manejo administrativo y financiero a nuestras organizaciones y comunidades. Muchas gracias. Bueno, Clarita, muchas gracias a usted. Pues esto es lo que queríamos informarles. Seguimos trabajando aquí desde la Escuela de Formación Política con nuestros líderes de la Amazonía colombiana. Entonces, muchísimas gracias y esto era lo que le queríamos informar. 12:21 en los 6 departamentos de la región amazónica colombiana. Agradecer nuevamente a Carlos Luango por esta excelente nota también y saludar a los estudiantes que inician este diplomado, desearles muchos éxitos y los estaremos visitando prontamente desde la emisora. Continuamos con más noticias. de OPIAT se desplazó hasta el resguardo Cuenca Media y Alta del río Inírida. En Guainía, ¿cuál fue el fin? En Ondas les contamos. En el marco del proceso Fortalecimiento de Capacidades de las Instituciones Indígenas e Incidencia Nacional para Avanzar de Red Más en la Amazonía colombiana, con el fin de fortalecer las autoridades indígenas como tomadores de decisiones en legislación indígena Red Más para salvaguardar los territorios y bosques de la región amazónica. En el Guainía, las autoridades indígenas están formulando proyectos Red Más, voluntarios con el apoyo de las empresas intermediarias, sin el conocimiento necesario, por lo cual existen proyectos sin salvaguardas para la seguridad jurídica del territorio. De esta manera, en este espacio de diálogo entre pueblos indígenas amazónicos, se propone trabajar un marco normativo para la implementación de buenas prácticas a proyectos Red Más. Les cuento un poco también a qué hace referencia este término Red Más. Hace referencia a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y degradación de los bosques, la conservación y aumento de las reservas de carbono y manejo forestal sostenible. Este corresponde a un mecanismo internacional creado bajo la Convención del Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, entre otros, para mitigar el cambio climático, que busca a través de diferentes tipos de acciones relacionadas con el fortalecimiento de la gobernanza forestal, la implementación de procesos productivos sostenibles, el manejo forestal comunitario, el monitoreo forestal, la conservación de la biodiversidad y la recuperación de áreas sin cobertura boscosa. Son las 12:23 en toda la Amazonía colombiana y continuamos con el informativo de Ondas OPIAC. Les contamos que se reanudaron las mesas técnicas de concertación con el Gobierno Nacional para dar cumplimiento al programa especial de armonización para compañeros indígenas que están en proceso de reincorporación. Hay paz total sin hablar con las comunidades, con los pueblos indígenas. ¿Qué es el programa especial de armonización indígena? Este programa se titula Caminos para Volver al Origen y es un programa que busca y que se está realizando desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que tiene como propósito diseñar una política pública de armonización propia para los pueblos indígenas que ponga en el centro a las comunidades y a los pueblos indígenas que han sido desarmonizados por efecto del conflicto armado interno, especialmente por el efecto de las estrategias de reclutamiento forzado de integrantes de las comunidades indígenas, práctica que no puede verse apartada de la coacción de la que han sido víctimas los pueblos. Finalmente, este programa, además de establecer los principios rectores y medidas de armonización, fases, rutas, lineamientos y mecanismos de seguimiento que orientan el proceso de armonización de los participantes indígenas y comunidades, busca establecer como ruta fundamental en futuros procesos de reincorporación que el Estado colombiano, a través de las instituciones gubernamentales y los agentes estatales encargados de las negociaciones con los grupos armados y de manera diferencial a los indígenas que hayan pertenecido a las fuerzas militares por cualquier modalidad. De igual manera, el programa busca ser el referente principal en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública generada en el marco de estos procesos de reincorporación.
Oscar Daza es el coordinador de Derechos Humanos y Paz de OPIAC y nos cuenta más sobre este programa de armonización indígena Caminos para Volver al Origen. Son las 12:26 de la tarde en la Amazonía colombiana. Bueno, aquí nos encontramos en la concertación del Programa Especial de Armonización Indígena en el marco del trabajo que hemos venido realizando con ARN, dentro de las cuales esta semana reanudamos desde el 25 al 29 la conversación técnica, la concertación técnica del programa, avanzando pues en diferentes aspectos y diferentes temas, y dentro de las cuales pues hoy pues se ha presenciado ciertas dificultades de concertación con las entidades, particularmente con ARN, en donde cuando la situación se refiere a acordar o hacer una referencia al tema presupuestal, hay una situación de ausencia de respuesta positiva por parte de esta institución. Entonces eso nos ha llevado a nosotros como pueblos indígenas a reaccionar y a generar una preocupación clara, que no hay unas intenciones muy fundadas en que se quiera cumplir o se quiera implementar realmente el Programa Especial de Armonización Indígena. Al no haber ese tipo de garantía, eso es lo que refleja. No quieren implementar, quieren avanzar en cuestiones técnicas y todo eso, pero no con una visión de querer implementar en los territorios este programa. Entonces de ahí la dificultad, y que en muchas ocasiones no tenemos compañeros indígenas, compañeros de las instituciones que no tienen las capacidades de responder o tener las capacidades de llegar a acuerdos serios, de fondos sustanciales, porque seguramente no tienen las capacidades quienes a veces los delegan en estos espacios. Entonces esa ha sido como la dificultad ahí. Entonces, en razón a eso pedimos pues que ojalá estén presentes quienes verdaderamente lideren o sean los jefes de quienes están aquí delegados de ARN, del Ministerio de Hacienda, que definan cuál sería pues el compromiso real que se daría por parte, pues que en ese caso está representando el gobierno colombiano, ¿sí? Lo que en el fondo lo que representa es que nosotros estamos en un diálogo, pueblos indígenas y el gobierno colombiano. De parte del gobierno colombiano no quieren dar esas garantías y a veces dan unas delegaciones a personas que tienen unas directrices claras y no tienen las capacidades de moverse y no tienen las facultades para decidir cuestiones ya de fondos estructurales, y eso es lo que nos ha preocupado. Bueno, aquí nos encontramos... Son las 12:29 del mediodía. Ustedes escuchaban a Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos y Paz de OPIAC. Escuchas Ondas OPIAT, la voz de la Amazonía. Con el Burucutú vuelan las noticias de la región amazónica. Son las 12:30 en toda la Amazonía colombiana y Rafa Arbeláez, EMU, nos cuenta las noticias regionales. Bueno, saludarlos a todos, a cada uno de los que nos escuchan a esta hora, el informativo Ondas OPIAC, en Tena, Cundinamarca, a todo el equipo de profesores, estudiantes, prácticamente a todo en conjunto. Un saludo y un fuerte abrazo para todos los que se encuentran en formación a esta hora y en estos días. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte, en ejercicio de sus objetivos y en funciones con apoyo
de recursos de cooperación internacional han generado un conjunto de instrumentos técnicos y de política pública encaminados a incorporar las políticas ambientales y los requerimientos legales necesarios para la sostenibilidad ambiental de las actividades sectoriales en la región amazónica, especialmente las infraestructuras de transporte. En el anterior contexto, los dos ministerios se encuentran liderados por el proceso de formulación del Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible, PATIS, junto con el programa REM Colombia, Visión Amazonía. Esto mediante el contrato de servicios de consultoría número VACCN 037 del 2021, celebrado entre Patrimonio Natural, Fondo para Biodiversidad y Áreas Protegidas y el consultor EPICSA Colombia, cuyo objeto es la formulación del Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible, o sea, PATIS, considerando la integración y complementariedad de los modos y medios de transporte para garantizar la conectividad interregional en convergencia con la nación, aplicando un enfoque diferencial sociocultural y de sostenibilidad integral del territorio. En este sentido, la institución dice, nos permitimos extender a usted e invitar al taller que tiene como objetivo generar espacios de participación y encuentro entre la ciudadanía en sus diferentes sectores para realizar la socialización, validación de la formulación de las PATIS. El taller se desarrollará el día 8 de noviembre del 2022 en el Centro Recreacional Los Paisas, hora 8 de la mañana a 1 de la tarde, hacia en Mitú, Baupés. Son las 12:32 en toda la Amazonía colombiana. En otras noticias regionales del departamento del Baupés, el día de hoy, jueves 27 de octubre, se está realizando el plan de simulacro como ejercicio de preparación para la respuesta a emergencias. Entonces hicieron el llamado desde la alcaldía y los sectores a los que le corresponde realizar y participar este simulacro de emergencia. Dice aquí, debe salir a la posición de seguridad informada por el líder. O sea, debe seguir y guiarse de la información que le brinda cada uno de las personas que se encuentran en ese momento en el lugar del simulacro. Evitar devolver por objetos u otra situación. Ayuda a evacuar prioritariamente a mujeres en embarazo, personas en condición de discapacidad, de personas adultas mayores y personal con alguna condición especial. Este es un simulacro por si hay alguna emergencia en el territorio y capital baupense, ¿no? En otras noticias, este 29 de octubre, un desfile de mascotas en el cual también hacen invitación para toda la población, aquellos empresarios, microempresarios que quieran apoyar, porque esto va en pro de cuidar y proteger a los amigos fieles de Cuatro Paticas. Desfiles de disfraces de mascotas para el día, es domingo 30 de octubre a las 4 de la tarde. Lugar, concha acústica en la capital baupense también. Son las 12:35 del mediodía y estás escuchando el informativo Ondas OPIAC. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas OPIAC. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales.
En noticias nacionales les contamos que a propósito de todos estos temas de paz y hablando de formas de reincorporación, de cómo volver a la sociedad civil, también de cómo llegar a estos grupos con enfoques diferenciales, congresistas del Pacto Histórico radicaron un proyecto de ley para buscar el indulto o la amnistía de los jóvenes que están siendo judicializados por participar en las movilizaciones del 2021, también del 2019 y del 2020. Este proyecto de ley es por medio del cual se consagran instrumentos para la convivencia ciudadana y se dictan disposiciones transitorias para el indulto y amnistía en relación con la protesta social. El proyecto busca adicionar en el capítulo segundo el título tercero denominado Capítulo 2, Disposiciones transitorias de indulto y amnistía en relación a la protesta social del 2019, 2020 y 2021. Es un articulado temporal para lo sucedido a partir del 28 de abril del 2021 en el marco del paro nacional y no incluye el indulto para delitos tipificados como violaciones al derecho internacional humanitario, secuestro, tortura, ataques a persona protegida, terrorismo y porte ilegal de armas. Los autores de este proyecto son los representantes Leila Rincón, José Alberto Tejada y Alirio Uribe. Tienen como objetivo la observancia del numeral 17 del artículo 150 y el numeral 2 del artículo 210 de la Constitución Política de Colombia, en el que se regula la aplicación de amnistía e indultos por delitos políticos y conexos con las protestas derivadas del 2019, 2020 y 2021. En este proyecto de ley se hace un completo análisis de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el aumento de la pobreza en el 2019 del 32,3% y cómo en el 2021 la misma pobreza llegó casi al 40%. También señalan que hubo más de 6.000 casos de niños en estado de desnutrición. En el 2021 también llegó el desempleo al 14,6%, 2 millones de familias comían solamente 2 veces al día según el DANE y hubo por lo menos 12.478 actividades de protesta en 860 municipios de nuestros 32 departamentos a razón de esta emergencia que estaba viviendo la población colombiana. Por ello, hablan de este indulto y justifican que los jóvenes estaban en las calles. Y entonces dice que en su artículo 2 que por una sola vez el gobierno nacional podrá conceder el beneficio de indulto a las personas que hayan sido condenadas por delitos políticos y conexos por los hechos que se hayan dado en ocasión y en relación directa e indirecta con la protesta social en el marco del paro nacional desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021. El Ministerio de Justicia y del Derecho otorgará el indulto previo a solicitud del interesado y expedirá en un término de no máximo 2 meses contacto desde la prestación de la solicitud un acto administrativo que acredite el indulto. Entonces están por empezar los debates alrededor de este proyecto de ley, ya se radicó y es parte de las conversaciones y de los esfuerzos que se están haciendo por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, los senadores y representantes a la Cámara que están interesados en la libertad de los jóvenes que salieron a protestar en el marco del estallido social y también hace parte del esfuerzo que está haciendo la Comisión Accidental del Congreso por revisar el estado de vulneración de los derechos que han sufrido los jóvenes, tanto en su proceso de captura como en el proceso judicial y cómo los han tratado en las medidas intramuros, es decir, en la cárcel. Entonces vamos a escuchar lo que dijeron los senadores, los representantes a la Cámara también, que firmaron este proyecto de ley para poder indultar o amnistiar a los jóvenes que están siendo judicializados hoy.
Con este proyecto de ley lo que buscamos es transformar una realidad que está siendo muy dolorosa, no solo para la juventud que hoy se encuentra en algunas de las cárceles del país, sino también para sus núcleos familiares. Recordemos que estos jóvenes salieron a las calles porque estaban exigiendo unos derechos y el gobierno de ese momento, el gobierno de Duque, no les garantizó. Lo que sí generó fue una persecución y una represión muy alta contra esta juventud. Por eso hablar en Colombia de la amnistía y del indulto para esta juventud es fundamental e invitamos a las bancadas del Congreso de la República a que acompañen este proyecto de ley votándolo positivo. Por supuesto, el proyecto de ley cuida que el indulto y la amnistía no esté a la mano para cualquier persona que haya cometido delitos graves. Sabemos que ahí no podemos ceder en estas herramientas que el proyecto de ley propone, pero sí es un proyecto para que esta juventud que salió a reivindicar unos derechos por la represión tan alta que había en el gobierno anterior, pues hoy no siga siendo perseguido. Y ahí es donde buscamos entender y hacer esa diferencia entre la necesidad que tienen estos jóvenes y además el mismo país, porque hay una deuda muy grande con esa juventud que tuvo que acudir a las calles para exigir varios derechos, entre ellos la educación, el trabajo. Por lo tanto, vemos necesaria que el indulto y la amnistía hoy sea una realidad para este grupo de jóvenes que hoy está pasando por una problemática muy grande. A las 12:42 estamos hablando entonces del proyecto de ley que busca lograr la amnistía o el indulto para los jóvenes que participaron en las manifestaciones del estallido social desde el 2019 hasta el 2021 por haber tenido algunas actuaciones conexas con la protesta social. Les contamos que no solamente desde el legislativo se están haciendo estos esfuerzos para lograr el restablecimiento del derecho a la libertad de estas personas que se estaban manifestando, sino que también desde el gobierno nacional se están adelantando esfuerzos. Por eso, la Alta Consejería de Juventud, en cabeza de Gabriela Pozo, se ha venido reuniendo con algunos líderes de primera línea y también con líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos y las familias de los chicos y chicas que están siendo judicializadas para hablar de cómo plantear mesas técnicas, mesas de trabajo y que se logre la pronta libertad de los jóvenes, que son alrededor de 300 personas quienes están siendo hoy judicializadas injustamente por haber participado de la movilización. Guardamos el nombre de nuestra fuente bajo confidencialidad, fuente que está participando de estas mesas de trabajo, y ella nos cuenta cómo les está yendo con el gobierno nacional y cuáles son esos esfuerzos que se están adelantando. Negri, ¿cómo vas? Bueno, pues básicamente lo que se habló en esa reunión, sí, no podría decirlo tampoco pues desde el marco jurídico porque no soy abogada, entonces básicamente se está buscando la manera de contribuir a la búsqueda de la libertad de las y los compañeros presos políticos del estallido social, también buscando pues alguna alternativa para que mientras sea el tema de la liberación pues tengan unas condiciones. Se hablaron temas de traslado, de salud, de historias de vida, entonces pues digamos que no podría profundizar más porque tú sabes cómo se demoran estos diálogos también. Para concertar una idea se puede demorar 1 hora, entonces eso fue pues básicamente lo que se habló desde lo que se discutió pues en el portal de la Resistencia también. Se planteó posiblemente unas mesas de trabajo también de juventudes con Gabriela Pozo, esperar a ver si esa solicitud pues se puede generar, donde se use también los insumos que se han recolectado pues de las mesas de trabajo con Gustavo Bolívar y ya. 12:45 del mediodía.
Escuchaban ustedes entonces los esfuerzos que se están juntando desde el Congreso de la República y también desde el Gobierno Nacional para restablecer el derecho a la libertad de los jóvenes las jóvenes que están siendo judicializadas injustamente por haber participado en la protesta social. Entre otras noticias nacionales, les queremos contar que Colombia recibió 3 de los 13 helicópteros Black Hawk que va a donar Estados Unidos para la protección de la Amazonía, según Gustavo Petro. Escuchemos a nuestro presidente. A las 12:46, Gustavo Petro es Ondas Opiac. Pero la lejos. Voz de la Amazonía. Sí, no, pero él no es la voz de la Amazonía y ya les vamos a contar por qué. Bueno, mientras el Control Master acomoda el video, les contamos que el acto protocolario fue en San José del Guaviare, en la base antinarcóticos de la policía, y se entregaron 3 de los 3 helicópteros. Allí el presidente Gustavo Petro aseguró que tendrán el nombre de guacamayas y se van a pintar del color de las guacamayas que están en vía de extinción. Así como pintaron las tanquetas del SMAT, así van a pintar los helicópteros para que patrullen la Amazonía colombiana. Lisa, lo van a pintar, van a cambiar de color, pero igual siguen matando las balas porque el color no es el que va a volar a pegar al otro, sino las balas, lo que trae por dentro. Así es. Escuchemos a Gustavo Petro, quien aseguró desde San José del Guaviare que está adelantando esfuerzos para abrir un fondo para salvar la Amazonía. Habla de muchos recursos, pero poco de las comunidades indígenas que viven y que han asegurado la conservación de la región amazónica. Presidente, adelante. Cada árbol de la selva, al absorber el agua del subsuelo, de las lluvias que caen allí, alimentarse de ese agua, saca a través de sus copas arriba vapor de agua. Y cuando ya no hablamos de un árbol, sino de millones y millones en la gran masa forestal que representa la selva amazónica, esos vapores de agua se configuran como grandes ríos aéreos. Los ríos aéreos que lleva el viento hacia la cordillera oriental, hacia el macizo colombiano. Y allí en los páramos, esas planticas que dijeron que eran diabólicas en el Congreso de la República, algún ignorante, absorbe el vapor del agua, lo vuelve líquido. Y esa es el agua de Colombia. Igual sucede con los vapores que emana el Océano Pacífico. Y ahí están las dos grandes fuentes, dependiendo de los vientos, de todo el agua de Colombia. Luego, ¿qué pasa si se acaba la selva amazónica? Si se quema ella misma o la queman, pues no hay agua en Colombia. Y si no hay agua, no hay vida y no hay población. Es decir, Colombia entraría en su problema fundamental, el peor de su historia, que es el equilibrio de la vida, que es el principal problema de seguridad humana. El equilibrio de la vida. Y esa es una razón, la local. Pero hay otra razón todavía mayor. Y es que la selva amazónica toda, en los países latinoamericanos, suramericanos, que tienen soberanía sobre ella, el mayor Brasil, Colombia entre ellos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, las Guyanas, es uno de los 3 o 4 pilares. Escuchaban ustedes a Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien habla sobre la Amazonía y cómo hay que
reunir todos los esfuerzos para salvarla, pues yo creo que el presidente tiene claro que la Amazonía tiene el 20% del agua dulce que existe en el planeta, pero no tiene en cuenta que las hectáreas que cuidan y conservan los pueblos indígenas representan el 30% de las toneladas de carbono superficial que tenemos de reserva aquí en Colombia. Le hace falta como añadir ahí a la investigación, a sus esfuerzos, ese relacionamiento con los pueblos indígenas, porque no podemos hablar de cuidar la Amazonía militarizando a través de helicópteros, porque claramente los helicópteros no van a detener la deforestación indiscriminada que hacen los ganaderos para poder tener extensiones de ganado, o la deforestación que se hace para poder sembrar la soya, o la contaminación que producen empresas como Minero Cobre en Putumayo, ¿cierto? Los esfuerzos van mucho más allá de conseguir unos helicópteros donados y además pintarlos como si eso solucionara algo. Y es que debemos recordar que en el 2015, hablando de que los helicópteros son de Estados Unidos, Colombia investigó acusaciones contra militares de Estados Unidos por haber abusado sexualmente de menores. El gobierno colombiano dijo que iba a investigar en su momento los señalamientos contra contratistas estadounidenses y militares que abusaron de menores de edad entre el 2003 y el 2007, época de Álvaro Uribe Vélez, y pues el informe que se presentó en el 2013 decía que al menos 53 niñas menores de edad fueron violadas en 2 ciudades del centro de Colombia por soldados estadounidenses que estaban aquí, y además de abusarlas, vendieron el material como pornografía infantil. No solamente las violaron, sino que las grabaron y lo vendieron como pornografía infantil. A propósito de estas situaciones, la Comisión de la Verdad tiene algunos de los relatos en su informe final sobre cómo las mujeres fueron violadas cerca de la base de Tolemaida cuando habían contratistas estadounidenses en el marco del Plan Colombia. ¿Quiénes van a pilotear estos helicópteros? ¿Será que van a tener que contratar militares estadounidenses también para que hagan una especie de capacitación o fortalecer a quienes ya trabajan y hacen presencia en la Amazonía a través de, no sé, la Fuerza Naval del Sur, por ejemplo? Tocaría traer la base naval de los Estados Unidos para que le den clases de manejo de helicóptero a los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces se imagina un indígena con un helicóptero pintado de guacamaya conduciendo un helicóptero, o sea, eso no, desde que sea a favor de los pueblos indígenas, pero desde Colombia tenemos profesionales. Imposible que en la Fuerza Armada no tengamos profesionales, y siempre están pensando que los Estados Unidos tienen más capacidad que cualquier... No, señores, o sea, no sé por qué siempre tenemos eso en la cabeza de que solamente ellos son más que todos y todo lo que ellos hacen están bien, y eso no es así. También en otros lados, en otros países y en Colombia se hacen las cosas bien, y debemos buscar pensar de la forma como pensaríamos nosotros como pueblos indígenas frente a estas situaciones. Sí. Por ejemplo, Gustavo Petro no le ha preguntado a los pueblos indígenas cuáles son los verdaderos esfuerzos que se deben sumar, qué es lo que necesitan, cuáles son las herramientas para que a través de los sistemas de conocimiento se pueda conservar lo poco que queda de la Amazonía, y no pasar ya de ese 26% de deforestación y de degradación avanzada que ya tiene por lo menos la parte colombiana. Y también les queremos contar que con respecto a este tema, además de pedir donados los helicópteros, Gustavo Petro dijo que va a abrir un fondo para salvar la Amazonía, que va a estar abierto a todos los países, pero que la base de financiación viene de los recursos de los colombianos. Habrán 600.000 millones anuales, dijo Gustavo Petro, para pagarle a las familias que cuidan y preservan la Amazonía. Veremos si llega el dinero o si se lo van a robar, como ya ha pasado en otros momentos, como por ejemplo los 70.000 millones que se robaron de Mintic para la conectividad de territorios como el territorio amazónico, en donde para recibir una llamada, papito, toca subirse hasta la última piedra de la torre más alta, hasta los cerros de Mericure toca subir para tener señal. Hasta el último copo
que queda dentro en la punta de la montaña más alta por esos territorios. Toca subirse al árbol de Juan Soco como el Kubay para tener señal, Rafita. Son las 12:55, entre otras noticias más amables. En el marco también de la paz total, les queremos contar que la Cámara de Representantes logró rescatar el Servicio Social para la Paz. Recordemos que el Senado la semana pasada, bueno, esta semana que pasó, en este principio de semana, intentó eliminar el artículo que buscaba reemplazar el servicio militar por este Servicio Social para la Paz. Entonces, en la Cámara reintegraron el artículo gracias a 138 votos. ¿Y qué es el Servicio Social para la Paz? Rapidito les contamos que es una alternativa para que los jóvenes que tenían que prestar el servicio militar obligatorio ahora cumplan un servicio social que tendrá una duración de 12 meses, tendrá una certificación que equivale a la libreta militar y una remuneración tal como el servicio militar. Las modalidades para este Servicio Social para la Paz serán promover la alfabetización digital en las zonas rurales y urbanas. Hay que trabajar también con las víctimas del conflicto armado, la protección de la naturaleza y la biodiversidad y el trabajo con víctimas de violencia sexual, entre otros temas. Nosotros hablamos con Juana Afanador, que es politóloga, y ella nos contó un poco de por qué es importante el Servicio Social para la Paz y cómo va a beneficiar a los jóvenes colombianos. Dentro de la paz total y el proyecto que defiende el gobierno del presidente Gustavo Petro, el servicio militar es un factor que no contribuye a la paz, porque es un factor que expone a las juventudes, a los hombres jóvenes de ciertos orígenes socioeconómicos a exponer su vida, a que no tengan acceso a la educación, a que no tengan acceso al trabajo o a otras formas de vida, sino que tienen que estar obligados, y eso es algo totalmente desigual y antidemocrático, ya que los jóvenes hombres de los estratos medios o altos en Colombia pueden no prestar el servicio militar pagando la libreta militar. Entonces también es una parte de la democratización para las juventudes, que puedan, quienes quieren prestarlo, pero quienes no, y quienes prefieren estudiar, trabajar y dedicarse a otras cosas en ese periodo de su vida, puedan hacerlo libremente. Esta es una buena noticia para todos los jóvenes colombianos que buscan o que ven en el servicio militar una alternativa para suplir ciertas necesidades. Por ejemplo, lo hablábamos el otro día, y es que en MeToo yo vi muchos jóvenes que pertenecían a las fuerzas, y bien es cierto que los pueblos indígenas no están en el marco del servicio militar obligatorio, pero los jóvenes han encontrado en los grupos armados legales e ilegales una forma de economía para subsistir. Entonces ahora este servicio social será una nueva alternativa, una nueva oportunidad para que ya no vayan a las armas, sino que vayan a procesos como la alfabetización, el trabajo con víctimas y la protección de la naturaleza y la biodiversidad, que será el espacio perfecto para los pueblos indígenas amazónicos. Son las 12:58 en toda la Amazonía colombiana, y Rafa Arbeláez nos cuenta las noticias internacionales. Claro que sí, este es el informativo de Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Adivinen, desde la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, saludamos y reconocemos el aporte del hermano Julio César López Jamioy, coordinador general de la OPIAT, líder indígena que trabaja arduamente por la defensa de los territorios, de los derechos de los pueblos indígenas y la Amazonía colombiana. Que los espíritus de los bosques y de nuestros ancestros sigan guiando su camino en defensa y lucha permanente por los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. También un abrazo gigante para la gente de toda la organización de la cuenca amazónica COICA. Aquí el mensaje que le envían al al coordinador general de la OPIAC. Vamos con más información a esta hora. También desde la Organización de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica. El tercer eje del Plan de Acción 2022-2026, Soluciones para la Equidad
de género y generacionales busca garantizar la participación equitativa y paritaria en la toma de decisiones para la incidencia territorial y el bienestar comunitario. Por ello, a continuación se plantean algunas demandas históricas de las mujeres indígenas de la cuenca amazónica. Estas acciones están encaminadas hacia el principio de complementariedad entre hombres y mujeres de nuestra comunidad, de las comunidades indígenas en general de la cuenca amazónica. Aquí tenemos el informe un poco con el video que nos mandan desde la cuenca amazónica. Máster. Las siguientes acciones. Quinta Cumbre Amazónica, soluciones por una Amazonía viva. Soluciones para la equidad de género y generacionales. Entre las principales demandas históricas de las mujeres indígenas de la cuenca amazónica, se establece la participación paritaria e involucramiento de la mujer en la toma de decisiones para la incidencia, el bienestar comunitario y de las familias. En respuesta y conforme propuestas planteadas de manera participativa, el Plan de Acción 2022-2026 determina entre las principales las siguientes acciones. Garantizar acciones que impulsen la paridad de género desde las mismas organizaciones de base a nivel territorial y nacional. Conformar la Escuela de Formación de la Mujer Indígena a nivel regional. Impulsar iniciativas económicas artesanales para la sostenibilidad de medios de vida liderados por las mujeres indígenas. Consolidar la creación del Fondo de Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica. Estas acciones, basadas en el principio de complementariedad, donde hombres y mujeres nos complementamos para liderar la misma lucha, están encaminadas a proteger la Amazonía, el bosque tropical más grande del planeta. ¿Quieres saber más del plan de acción? Visita quintacumbreamazónica.coicaamazonia.org. Es la 1:02 de la tarde. Rafa nos cuenta la noticia para cerrar este informativo del 27 de octubre. Vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Ecuador. Los sectores rurales indígenas están súper representados a las alarmantes cifras de pobreza que afecta casi en 1/3 de la población ecuatoriana y de pobreza extrema que pasa del 10%, condiciones profundizadas por el actuar del Estado ecuatoriano en políticas en materia económica, social, cultural y que motivaron los paros nacionales de octubre del 2019 y junio del 2019 y junio del 2022. La respuesta del Estado ecuatoriano ante estos levantamientos populares fue violenta, con represión por parte de la fuerza pública y que cobró la vida de 20 personas en ambos paros. Y con criminalización a través de discursos públicos y la judicialización de líderes y dirigentes indígenas. Por estos motivos y con el objetivo de informar de estas situaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 185 Periodic, varias organizaciones indígenas de derechos humanos elaboraron el presente informe sobre la situación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador y protesta social. Con esto quiero informarle que no solamente en Colombia y en otros países sufrimos violencias y vulneraciones de derechos por parte de la fuerza pública del Estado. Como bien sabemos, en este momento nos están presentando informes desde la cuenca amazónica, prácticamente Ecuador. Ha sufrido también y ha tenido muertos en defensa de su territorio, en defensa de sus pueblos indígenas. Históricamente siempre los pueblos indígenas han sido arremetidos por parte de las poblaciones y la fuerza pública de todos los estados, y la pobreza avanza. Los pueblos indígenas siempre siguen siendo vulnerados sus derechos y asesinados, prácticamente arremetidos y muchos judicializados sin saber por qué. Muchos indígenas se encuentran hoy dentro de las cárceles, detrás de las 4 barreras. Esto es todo por hoy. Este es el informativo Ondas Opiac.
Definitivamente, Rafa, es un actuar sistemático no solamente en Colombia, sino que corresponde más bien al sistema económico y político que vive por lo menos la cuenca, en donde esa es la lógica: arremeter contra los pueblos, continuar el exterminio y excavar, exprimir lo poco que nos queda la Amazonía colombiana. Aquí estamos en la lucha. Así es, siempre estaremos, mientras nosotros los pueblos indígenas estemos vivos, la Amazonía seguirá viva, pero seguiremos siendo la protesta sin que el Estado quieras o no. Seremos la protesta siempre en pro de cuidar la Amazonía, los territorios y los pueblos indígenas. Son más de 500 pueblos indígenas en los 9 países que componen la cuenca amazónica en pie de lucha hasta que el sol se apague o la luna deje de brillar. A la 1:05 de la tarde les recordamos que este informativo está dedicado a Julio César López Jamioy, que es el coordinador general de OPIAC, un hombre también que representa la lucha de los pueblos y que hoy encabeza el comité ejecutivo de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Así que, Julio, un muy feliz cumpleaños le deseamos desde el informativo Ondas OPIAC. Esperamos que esté por acá acompañándonos y fortaleciendo esta que es nuestra línea de comunicación. Resuenan las voces y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Ondas OPIAC. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana.